La palabra que yo quiero predicar en este día, bueno, continuamos siguiendo aquí las escrituras. Apocalipsis capítulo 1. Hoy nosotros vamos a ver al respecto de la visión de Cristo, ¿sí? Vamos a ver al respecto de aquello que es la visión de Cristo. Es una visión que realmente no se presenta en ninguna otra parte de la Biblia, porque nosotros vemos que en los evangelios, a pesar de que es donde más se habla de Cristo, pero al respecto de su apariencia no se habla mucho. Y de pronto en el libro de Isaías se habla allí en Isaías capítulo 53 que la apariencia de Cristo, algunos dicen, ay, dice que no tenía buena apariencia y todo eso, pero Isaías capítulo 53 se está refiriendo al respecto de la apariencia de Jesús en el momento de la cruz. En el momento de la cruz Jesús estaba prácticamente desfigurado. Dice que podemos saber que Jesús tenía barba porque hay un versículo que dice también en el libro de Isaías donde su barba fue arrancada. Y esa descripción de Isaías 53 nos habla respecto de Jesús en el momento de la cruz. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 9, nos habla de la descripción de Jesús glorificado. Es la mayor descripción con detalles que nosotros tenemos. Pero yo quería que nosotros leyéramos, antes de comenzar, leyéramos Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo es un versículo clave aquí en el libro de Apocalipsis porque este versículo nos da el bosquejo del libro. Algunos libros de la Biblia, ellos tienen algún versículo que es el versículo clave que ya da el bosquejo de todo el libro. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si nosotros nos damos cuenta, ese es el bosquejo del libro. En Hechos capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo. Después ellos comienzan a predicar en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, llega el Evangelio en Samaria, Hechos capítulo 8, y así ya comienza a ir hasta los confines de la tierra, hasta el punto que en el capítulo 28 el apóstol Pablo llega para predicar el Evangelio en Roma. Entonces Hechos capítulo 1, versículo 8, es el bosquejo del libro de Hechos. Asimismo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Entonces el libro de Apocalipsis se divide en tres partes. Dice, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1. Escribe y las que son, que es la época de la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje a las 7 iglesias. Y las que han de ser después de estas. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, nosotros tenemos las cosas que han de ser, o sea que lo que se ha cumplido hasta ahora es hasta el capítulo 3, al final del capítulo 3, el resto es profecía. Y esta última parte de las cosas que han de ser puede ser dividida en dos, que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13, donde la última trompeta, allí ya se cumplen todas las cosas. Después del capítulo 13, ya como que Dios da un zoom y comienza a explicar detalles de esas cosas que han de ser. Entonces ya nos explica de manera detallada la caída de la Gran Babilonia, sobre los dos testigos, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la nueva Jerusalén. Ya comienza a darnos más detalles al respecto de todas las cosas, pero el final del libro, cronológicamente, el libro de Apocalipsis acaba en el capítulo 13, en la última trompeta. Entonces hoy nosotros vamos a ver al respecto de la visión de Cristo, porque realmente este es el tema de este libro y de toda la Biblia, que este libro se llama Revelación. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Esto es lo más importante para nosotros, es que nosotros tengamos revelación de quién, de Jesucristo. Amén. Entonces comencemos leyendo aquí el versículo 8, vamos a leer el 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Si tú tienes tu Biblia, puedes ir acompañando ahí, por favor. Bueno, entonces vamos a
enfocarnos desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Amén. Entonces dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, volviendo allí, esa primera parte del versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la palabra y en la paz, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por lo general, en todas las cartas del apóstol Pablo nosotros vemos muchas veces la expresión en Cristo Jesús. Pero aquí nosotros vemos una expresión diferente, en la paciencia de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿será que existe alguna diferencia entre en Cristo Jesús y en Jesucristo? Existe una diferencia. Cuando nosotros encontramos la expresión en Cristo Jesús, está relacionada con una herencia. En Cristo tenemos esto, en Cristo recibimos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo, se relaciona con nuestra herencia, la herencia que nosotros tenemos. Pero la expresión de Jesucristo o en Jesucristo ya no se está refiriendo a una herencia, sino se está refiriendo a la persona de Jesucristo que fue encarnada. Se relaciona a identificarnos con la persona misma de Jesucristo. Hay un versículo que dice, el apóstol Pablo dice que falta en mí cumplir los padecimientos de Jesucristo en su cuerpo. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo así? Faltan padecimientos de Jesucristo. Luego Jesucristo no sufrió todas las cosas en la cruz. Sí, pero hay unas cosas que nosotros sufrimos que aquí lo dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, tú y yo no necesitamos sufrir las cosas que Cristo ya sufrió. No, nosotros no necesitamos sufrir enfermedad, pobreza, escasez. Ninguna de esas cosas, todas esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que él copartícipe en la tribulación. No era porque él estaba allí en la isla de Patmos, enfermo, viejito, con hambre. No, ese no era el sufrimiento. El sufrimiento de él era ¿cuál? Era la persecución. Entonces, nosotros no necesitamos sufrir lo que Cristo no sufrió, pero eventualmente vendremos a sufrir lo que Cristo sufrió. ¿Y qué fue lo que Cristo sufrió, mis amados hermanos? Lo que Jesús sufrió fue persecución, calumnia, traición. Esas cosas tú puedes testificar conmigo que en algún momento tú las has sufrido. ¿Sabes? Yo sufro esas cosas. Sufro persecución, calumnia. Hay personas que dicen que yo dije cosas que yo nunca dije, pero todo eso es para afectar el mensaje de la gracia de Dios. Entonces yo sufro esas cosas con alegría. No hay ningún problema porque Jesús también sufrió esas cosas. Pero cosas que Jesús no sufrió no son la voluntad de Dios y yo no las voy a sufrir ni tú las tienes que sufrir. La Biblia dice que Jesús imponía las manos sobre los enfermos, mas él nunca estuvo enfermo. Entonces, si eventualmente nosotros llegamos a estar enfermos, entonces tenemos que reprender eso en el nombre de Jesús, porque eso no es la voluntad de Dios. Si pasamos por escasez, por hambre, por esas cosas, debemos reprender esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas no es la voluntad de Dios. Solamente vamos a sufrir aquello que Jesús sufrió, pero aquello que Jesús no sufrió, nosotros, no es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Entonces aquí dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación. Entonces tú puedes decir, ¿cómo así, pastor, la tribulación? Nosotros tenemos que pasar por tribulaciones. Mira, la tribulación, en cierta manera, ella carga un poder espiritual. En la gran tribulación, ahora voy a hablar un poco de la gran tribulación, en la gran tribulación los hermanos, la parte de la iglesia que se quede, ellos al final de cuentas se van a tornar vencedores porque va a ser tanta la persecución del anticristo que ellos se van a tornar vencedores al no recibir la marca, al no aceptar la marca de la bestia. Pero hay un poder espiritual en la tribulación. Si tú miras aquí Romanos capítulo 5, de los versículos 3 al 5, la tribulación es algo que desata un poder espiritual en nuestras vidas. Yo sé que muchos estamos pasando por tribulaciones en este tiempo. Las tribulaciones vienen muchas veces del mundo para oprimirnos, pero ellas pueden desencadenar un poder espiritual en tu vida. Mira lo que dice
Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién podría pensar que la tribulación es un detonante de un poder espiritual en nuestras vidas? Porque mira, en medio de estas tribulaciones que estamos viviendo en este tiempo, donde muchos están pasando por dificultades, ha llevado a que muchos busquen más a Dios. Cuando nosotros tenemos un problema y ese problema nos lleva a orar más, nos lleva a ayunar más, nos lleva a leer más la Biblia, pues este problema dejó de tornarse un problema y se tornó una bendición. Entonces, por momentos la tribulación realmente aquí nos muestra, Él es el detonante, el estopín que desencadena fuerzas espirituales como la esperanza, la paciencia, ¿sí? Y dice que la paciencia no avergüenza y también el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, todas las cosas cooperan para nuestro bien. El apóstol Juan estaba allí en medio de esa tribulación, allí exiliado en la isla de Patmos. Pero sabes una cosa, en el momento de mayor aparente derrota en la vida del apóstol Juan, en una isla con más o menos 100 años, solo, abandonado, exiliado, sin compañía, siendo prisionero. ¿Sabes una cosa? Ese momento se tornó el momento de mayor victoria. Tal vez tú estás pasando por dificultades en este tiempo. Con certeza, muchos están pasando, ¿sabes? El momento de mayor tribulación puede tornarse el momento de mayor victoria. Porque en el momento en que el apóstol Juan estaba viviendo tal vez su peor momento, el peor momento de su vida, fue cuando Jesús se le reveló y él terminó escribiendo que el libro de Apocalipsis. Y nosotros estamos aquí hablando de ese libro. 2000 años después estamos hablando de ese Apocalipsis, Apocalipsis sin misterio. Entonces, él se encontraba en esa isla de Patmos, ¿no? Y la Biblia dice, vamos a continuar leyendo aquí, dice versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese día del Señor es el domingo, mis amados hermanos. Hoy en día nosotros estamos congregando online, pero en breve estaremos congregando nuevamente, estaremos congregando en los cultos. Y yo quería desafiarte, hermanos, a que tú cuando acabe esta pandemia, acabe estas restricciones, puedas congregar fielmente. En el libro de Hebreos el apóstol Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, a pesar que el apóstol Juan, estaba allí en esa isla solo, él estaba pendiente. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. El día del Señor se refiere al domingo, que es el día en que Cristo resucitó. Cristo resucitó en torno más o menos de las 5 de la mañana. Los creyentes tenían la costumbre de reunirse a esa hora, a las 5 de la mañana. Porque tú sabes que en la iglesia primitiva había muchos esclavos también. El primer motivo era que Cristo resucitó más o menos en ese horario. El segundo motivo es que Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Entonces por eso hacemos el culto por la mañana. Y el tercer motivo es que en la iglesia primitiva había muchos esclavos. Entonces ellos tenían que congregarse antes de que tuvieran que comenzar a trabajar. Entonces nosotros necesitamos que estar en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, a partir de aquí, entonces nosotros ya vamos a ver el propósito del libro. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo quería aquí detenerme un momento en esto. Dice, escuché una voz que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Se refiere a que Él es el principio y Él es el fin. Pero sabes una cosa, para alguien ser el Alfa y el Omega,
quiere decir que Él también al mismo tiempo es todas las letras, o sea, Él es desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y la omega, Él es la A y la Z, Él es la A, la B, la C, la D, la E, la F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Él es la A y la Z, pero al mismo tiempo Él es todas las letras, porque Él es el principio y el fin. Entonces yo te digo una cosa, ¿qué es lo que tú necesitas en este tiempo? ¿Amor? Pues Jesús es todas las letras, Él es la A, la M, la O, la R. ¿Qué necesitas? Provisión. Jesús es todas las letras con las que se escribe la palabra provisión. ¿Qué es lo que tú necesitas? Fe. Él es el autor de la fe. Él es la F, Él es la E. Todas las cosas que se escriben, todas las palabras, todas las cosas que tú necesitas se escriben con alguna palabra, con algunas letras. Y Jesús es todas las letras. Él es desde la A hasta la Z, pero Él es también todas las letras intermedias. Entonces, todo lo que tú necesitas lo tienes en qué? En Cristo Jesús. En Él tienes toda la herencia de las cosas necesarias. Versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros, mis amados hermanos, ellos representan a la iglesia, ¿sabes? Todos los muebles del tabernáculo tenían medidas. Entonces era 2 codos por 3 codos, esto, lo otro. Pero existía un solo mueble que no tenía medidas. Y ese mueble era el candelabro. La única medida que él tenía era el peso y decía que era del peso de un talento de oro macizo. Entonces lo único que nos revela a través del candelabro no son las medidas, así como la iglesia no tiene medidas. La iglesia puede ser pequeña, puede ser grande, pero lo importante en la iglesia no es la medida, sino lo importante en la iglesia es su naturaleza. Y la naturaleza de la iglesia, del candelabro, era el oro. Y el oro, él representa la naturaleza divina de Dios. El oro es una cosa que es incorruptible, es valiosa. El oro es la única cosa que nunca ha perdido su valor en toda la historia de la humanidad. Ella nunca ha perdido su valor. Entonces lo que nosotros necesitamos realmente, lo que tiene valor delante de Dios es que nosotros tengamos esa naturaleza divina, esa realidad espiritual dentro de nosotros. El candelabro en el Antiguo Testamento representaba también al Espíritu Santo. Entonces, esa realidad del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es lo que hace realidad todas las cosas que Cristo nos ha concedido. Entonces el tamaño no era tan no es importante, no es mencionado, pero sí es mencionado su naturaleza y su naturaleza es el oro. Nosotros somos hechos de la naturaleza de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y debemos buscar tener esa realidad dentro de nosotros. Tú ves que los seres humanos, todos ellos son de diferente tamaño, los siervos de Dios, los hermanos, todos son de diferentes tamaños en su cuerpo físico. Pero lo que hace la diferencia es la realidad interna, la naturaleza de Dios. Nosotros necesitamos ser como el oro, tener esa naturaleza espiritual. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este aquí es muy interesante, mis amados hermanos, porque los candeleros representan las iglesias. Y dice que en medio de ellas estaba Cristo glorificado, caminando entre ellas, ¿sabes? Yo tengo paz y tranquilidad porque sé que quien está cuidando de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es muchísimo mejor pastor que yo y Él camina en medio de la iglesia, Él está cuidando de la iglesia. Yo solamente soy un pastor auxiliar, un mayordomo allí, un siervo de Cristo, pero Él es el pastor de los pastores que está caminando en medio de las iglesias. Él protege a cada hermano, Él guarda a cada hermano. Y dice, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si tú lees el libro de Éxodo, vas a ver que estas vestiduras que son mencionadas aquí son las mismas vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Sabes una cosa grandiosísima? Es que Jesús es revelado como el Hijo
del hombre. Y como Él es el Hijo del hombre, entonces Él nos entiende, Él nos comprende. Jesús se hizo carne porque, digamos, alguien podría apuntar el dedo para Dios y decirle, ¿cómo usted me va a condenar por mi pecado si usted no me entiende? Pero sabes una cosa, Jesús se hizo hombre y Él nos entiende a todos nosotros. Voy a decirte una cosa más. Nosotros sabemos que somos pastoreados por un pastor, pero el libro de Apocalipsis dice que el Cordero los pastoreará por la eternidad. Ser pastoreado por un pastor es bueno, pero ser pastoreado por un cordero es mejor, o por una oveja. ¿Por qué? Porque un cordero, una oveja entiende a las ovejas. Entonces Jesús es ese sumo sacerdote que nos representa. Él te entiende. Estás pasando por dificultades, por sufrimientos. No solamente a veces resumimos todos los sufrimientos en cosas materiales, pero sabes una cosa, hay una cantidad de sufrimientos en la mente, en el corazón, la ansiedad, dificultad, problemas, pero sabes una cosa, Él es nuestro sumo sacerdote y como nuestro sumo sacerdote, Él nos entiende. Ahora hay una cosa interesante aquí que dice que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nosotros sabemos que por lo general el cinto o el cinturón, como le llamamos, él no se coloca en el pecho, él se coloca en la cintura. Pero las ropas de Jesús, ellas estaban ceñidas por el pecho. O sea, Él nos pastorea con amor, de corazón, no es aquí no es aquí en la cintura donde se cargan las armas, no, sino es aquí, su cinto está donde, en el pecho. Somos pastoreados por un pastor lleno de qué, de amor, de compasión, de misericordia, de cariño. Ese es nuestro sumo sacerdote. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Dice el libro de Hebreos que puede compadecerse de nosotros porque Él fue también tentado en las mismas cosas en las cuales nosotros fuimos tentados. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí nosotros podemos ver una cosa, que es que el cabello blanco y la nieve, la lana y la nieve, ¿no? Sobre todo la nieve, ellas son cosas eternas. Yo explicaba en una de las predicaciones de la introducción al Apocalipsis, explicaba que la Biblia usa muchos símbolos porque los símbolos trascienden las generaciones. Entonces la nieve es algo que ha existido desde el inicio, cuando Jesús creó el universo, creó el cielo y la tierra. Y allí nosotros vemos eh, una diferencia, ¿no? Que el cabello blanco, como lana o como nieve, en relación a Dios, Él se refiere a su sabiduría y a su eternidad, porque en relación al hombre el cabello blanco es diferente, ¿no? Yo ya tengo algunos cabellos blancos, ¿no? Algunos de los hermanos también tienen cabellos blancos. Estoy pensando pintarme esos cabellos blancos, pero más adelante. En relación al hombre, el cabello blanco, Él nos habla de bueno, cuando la cosa comienza a secarse, comienza a definar, comienza a marchitarse en cierta manera. Pero en relación a Dios es lo contrario. Los cabellos blancos nos hablan de su sabiduría, de su eternidad. Por eso en el libro de Daniel es revelado Jesús como el anciano de días. Nosotros sabemos que un anciano no es un anciano de días, un anciano es un anciano de años, de décadas. Pero Jesús es revelado como el anciano de días. ¿Por qué? Porque a pesar de él ser eterno, él es joven, él es lleno de vida, lleno de poder, lleno de vitalidad. Entonces por eso nos revela aquí, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ustedes saben que el fuego él sirve para juzgar, ¿no? De eso nosotros hablábamos cuando yo comentaba respecto del tribunal de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo, ¿no? Nuestras obras ellas van a ser probadas como por fuego. Entonces, sus ojos de fuego hablan que él todo lo escudriña. Sabes, Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos en relación a nuestra vida con Dios, en relación a nuestro corazón. La Biblia dice que ante todo lo que se debe guardar, guarda el corazón porque de él mana la vida. ¿Sabes una cosa?
Dios mira más profundo porque Él no mira solamente la apariencia, sino que Él mira que el corazón. Nuestro corazón es la parte más importante de nosotros. Nuestro corazón se refiere a nuestro espíritu. El libro de Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. O sea, la parte más real en nosotros es ¿cuál? Nuestro espíritu, nuestro corazón. Y debemos cuidar de la condición de nuestro corazón, de nunca tenerlo manchado con falta de perdón, con rencor, con amargura, que es una raíz. Ya es cuando el perdón, la falta de perdón creó una raíz. Ella se volvió un problema más grave. Y el corazón es la parte más importante. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos conocen ese versículo? Ese versículo está en Isaías, pero también fue citado por el apóstol Pablo. En Corintios él dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios predestinó para aquellos que lo aman. Entonces, aquí el apóstol Pablo, citando el libro de Isaías, ellos citan tres cosas. Citan los ojos, citan los oídos y citan el corazón. Mira cómo es importante, porque si tú te das cuenta, el rango de percepción de los ojos es más o menos, no consigue, con dificultad son 180 grados. Lo que está aquí en los extremos, nosotros prácticamente que casi no lo vemos, lo conseguimos a percibir. Entonces vamos a decir, así para resumir, ¿no? Facilitar las cosas, el rango de percepción de los ojos sería unos 180 grados. Pero después cita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pero si tú ves el rango de percepción del oído, es mucho más. El rango de percepción del oído ya no son 180 grados como los ojos. El rango de percepción de los oídos es ¿cuánto? 360 grados, todo alrededor, solamente que de una manera limitada. El sonido él no llega tan lejos. Son cuestión de metros, dependiendo el tipo del volumen que se use, son cuestión de metros. Ahora, el corazón es diferente. El corazón es ilimitado. Con el corazón tú puedes percibir las cosas del cielo. Con el corazón tú puedes percibir cuando Dios te habla en sueños, cuando Dios te habla en visiones, cuando Dios te habla a través de la palabra. Entonces el corazón es la parte más importante en nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios predestinó para aquellos que le aman. ¿Y el amor está dónde? El amor está en el corazón, el amor no está ni en los ojos ni en los oídos. Es una cuestión de que del corazón, del espíritu, porque como leíamos allí en Romanos 5, el Espíritu de Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Bueno, vamos a continuar mirando aquí esta descripción de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, así como yo les explicaba, hermanos, que el oro tiene un significado. El oro en la Biblia él significa o representa la naturaleza divina. La plata, aquí está mencionando el bronce, pero quiero hablar de la plata. La plata representa la redención. En aquella época todas las monedas eran hechas de plata y se pagaba 30 monedas de plata para comprar un esclavo. Y ese fue el mismo precio por el cual nuestro Señor Jesús fue vendido por Judas. Entonces, la plata representa la redención. Nosotros fuimos redimidos. Cuando tú veas que alguna cosa en la Biblia habla de plata, está hablando de la redención. Pero el bronce, él representa el juicio de Dios. En el tabernáculo había varios muebles. El primer mueble era el altar que había allí en el atrio, donde se sacrificaban todos los animales. Y ese altar era hecho ¿de qué? De bronce. Era el altar donde se colocaba el fuego, donde venía el juicio sobre aquel animal quería ser sacrificado por los pecados de ese hombre que había traído esa ofrenda. Entonces el bronce él representa que el juicio, más adelante en Apocalipsis nos dice que él pisará el lagar, ¿sí? Cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, allí después de por el tiempo del final de la gran tribulación, él va a venir con esos pies de bronce allí en el Armagedón y va a pisar allí todos esos ejércitos como quien pisa en un lagar de uvas. No sé si tú has visto las películas o alguna cosa. ¿Cómo era que ellos hacían el vino? El vino lo hacían estripando las uvas con los pies. En cierta manera va a acontecer eso. Ese va a ser el lagar y el lagar era el lugar donde las uvas eran estripadas para preparar el vino. La batalla del Armagedón es comparada con el lagar de la ira
de Dios. Entonces por eso el bronce, no, el bronce representa que el juicio de Dios. Hay un versículo allí en el Antiguo Testamento, me parece que es en el libro de Jeremías, que dice que cielos de bronce. Entonces es cuando hay juicio. Sí, los cielos están cerrados, pero gracias a Dios, a Jesucristo, nosotros que estamos en Cristo Jesús, nosotros no tenemos cielos de bronce, nosotros tenemos los cielos abiertos. Porque cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz. Cuando Jesús iba a nacer, cuando Jesús fue anunciado, fue un ángel que dijo, oh, María, tú vas a tener un hijo. Cuando Jesús nació, ya cuando Jesús nació, vinieron otros ángeles y anunciaron a los pastores, mira, os ha nacido en Belén un niño. Pero cuando Jesús fue bautizado, no fue la voz de ningún ángel, fue la propia voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Los cielos se abrieron y se escuchó esa voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y si Cristo es complaciente para Dios, si Dios tiene complacencia con su Hijo Jesús, pues también con nosotros. Porque todo lo que se aplica a Cristo se aplica a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen los cielos abiertos? Él viene con pies 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el libro de Cantares y en el libro de Lucas, dice que las personas daban testimonio de que las palabras del Señor Jesucristo eran con gracia. Sabes, para nosotros los creyentes, las palabras del Señor Jesús son con gracia, llenas de gracia, lo dice Lucas 4:32. Y el libro de Cantares dice que sus palabras son dulces como la miel. Eso es para nosotros, sus hijos. Pero para el enemigo, su voz no son palabras de gracia, sino que su voz son como voz de muchas aguas. ¿Sabes? La voz de muchas aguas es un estruendo. Y esta voz es tremenda porque cuando Dios habla, todos se callan. Nadie habla. Cuando Dios habla, todos despiertan. Y al mismo tiempo todo se calla. La voz de Dios es poderosa. Al punto que la Biblia dice que cuando Juan vio, solamente vio, ni siquiera escuchó, él ya cayó que cayó como muerto. Hay un salmo muy bonito que quería que lo leyéramos, que es el Salmo 29. Es un salmo que habla específicamente de la voz de Dios. Por eso que es importante creer y confesar, porque nosotros confesamos la palabra de Dios, ella tiene poder en el mundo espiritual. Mira lo que dice el Salmo 29, si puedes buscar allí en tu Biblia. A partir del versículo 3 dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de nuestro Señor Jesús, glorificado, ella es poderosa. Entonces es importante que tú creas en la palabra, la medites y la confieses. Voz de Jehová, y delante de la voz de Jehová sus enemigos caen. La voz de Jehová, él transforma las cosas que no son en realidad. La voz de Jehová dijo allí en Génesis capítulo 1, haya luz, y hubo luz. Amén. Entonces tú debes proclamar la palabra de Dios. Tú debes proclamar la voz de Jehová. Amén. ¿Cuántos sabían que la voz de Jehová era tan poderosa? Después tú puedes meditar en ese Salmo 29. Qué salmo tan precioso. Amén. Vamos entonces a continuar. Ya estamos yendo para el final. ¿Sabes? Sentí una unción. Aquí estoy sintiendo una unción tan poderosa después de haber leído ese Salmo capítulo 29. Voz de Jehová. Aleluya. Versículo 16.
Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí nos habla también de la palabra de Dios, ¿no? Hebreos 4:12, tenía en su diestra 7 estrellas. Primero voy a hablar de esas 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Muchos interpretan que son los pastores, y sí, en cierta manera son los pastores, pero no necesariamente solamente por tener el título, sino realmente la palabra ángel significa mensajero. Y todos nosotros debemos ser mensajeros de la gracia de Dios. Tú que lideras una célula, tú que eres anfitrión, tú que participas en la iglesia, cada vez que tú hables, abres tu boca para compartir lo que Dios te ha dado, te tornas que un mensajero, una estrella, un mensajero de la gracia de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos ser, mensajeros del evangelio de la gracia de Dios. Y dice que a los mensajeros de la gracia de Dios, Él los tiene ¿dónde? En su mano. ¿Ya pensaste el lugar más seguro de la tierra? Tal vez muchos piensan en medio de esta pandemia, ay, sería bueno estar en determinado lugar o en aquel lugar. Pero si tú eres un mensajero de la gracia de Dios, un ángel de la iglesia, un mensajero, pues te quiero decir que tú estás en el lugar más seguro de la tierra, porque tú estás en la mano del glorioso, del Jesús glorificado. Y ahora, ¿tú crees que alguien puede arrebatar de la mano de Jesús alguna cosa? Nadie puede. Las estrellas, sus mensajeros, los mensajeros del evangelio de la gracia de Dios están en las manos de Jesús. Amén. Y nosotros somos esos mensajeros de la gracia de Dios. Versículo 16 dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Sabemos que el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Necesitamos ser creyentes espirituales, no creyentes almáticos, guiados por mente, voluntad y emociones, sino creyentes espirituales, guiados por la comunión con Dios, por la intuición y por la conciencia del espíritu. Amén. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De esto ya habíamos hablado ampliamente, ¿no? Sabes, cuando Jesús venga allí, después de la gran tribulación, Él va a venir como el sol. Ahora, antes de la gran tribulación, los vencedores van a ser arrebatados, porque ellos no van a encontrar a Jesús con rostro de sol, sino que Jesús va a ser semejante a la estrella de la mañana, aquella que solamente pueden ver aquellos que están vigilando, velando y orando, esperando la venida del novio, apasionados por la venida de Jesús. No saben el día ni la hora, por eso que Él viene como ladrón en la noche. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sabes? Yo nunca he conferido eso, pero dicen que en la Biblia existen 300, se repiten 365 veces la palabra no temas, que dicen que es para cada día del año. Bueno, es algo, parece bonito, medio romántico, pero tiene verdad, hay realidad en eso. No temas. Después de que tú has visto la revelación de este Cristo glorificado aquí, que Él es tu Padre, que Él es tu Señor, que tú estás en las manos de Él, como una estrella, como un mensajero de la gracia de Dios, del Evangelio, no temas. ¿Qué razón nosotros tenemos para temer después de que nosotros hemos visto la descripción de nuestro Dios, de nuestro Jesús? Mayor es el que está en nosotros que el que está en Él mundo. Entonces te digo, y también me digo a mí mismo en este día, no temas, porque fue lo que Jesús le dijo al apóstol Juan. No temas. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús conquistó tanto la muerte como el Hades. El Hades es el lugar donde están los muertos, ¿no? Tanto el infierno como los que están en el paraíso. Entonces, después de que el hombre cayó en pecado, la muerte se tornó una especie de recolector y el Hades se tornó el depósito, ¿sí? Pero Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades.
19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Ya comenté ese versículo que es el bosquejo del libro. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Cualquiera que quiera enviar una pregunta puede mandar preguntas también, no hay ningún problema. Pero quería que aprovecháramos y oráramos en este momento. Amén. Que Dios nos dé la gracia de tener esa revelación de quién es nuestro Dios y de tener esa revelación de que no debemos temer, porque nosotros estamos en las manos de Jesús glorificado. Amén. Cierra tus ojos allí un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, Señor. Señor, danos revelación de Jesucristo, que a cada día nosotros podamos ver más a respecto de Jesús, Señor. Que ninguno de nosotros venga a temer, Señor, porque nosotros creemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy que nosotros hemos visto esa revelación de ese Jesús, que tiene ropas como las ropas de el sumo sacerdote. Sus cabellos son como la blanca lana y como la nieve. De su boca sale una espada de 2 filos. Sus pies son como el bronce bruñido, Señor. Sus ojos son como llama de fuego, Señor. En sus manos nosotros estamos, Señor. Y Él camina en medio de las iglesias, Señor. Nosotros no temeremos, Señor, ante cualquier circunstancia, Señor. Y también creemos, Padre, que esta tribulación que estamos viviendo, Señor, va a desencadenar en una vida espiritual superior para cada uno de nosotros. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no muere, porque nosotros hemos recibido el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo enviado del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.